Nos quedamos el otro día en esta historia de la química emocional, justo en el punto de la identidad. Estaba intentando explicar que la formación de determinadas series de células, unas con otras, pues conforman un proceso identitario, ¿no? Y que la repetición prolongada de determinados pensamientos y emociones se traduce en una identidad que de fuera, para la gente que no somos nosotros, a pesar nuestro, muchas veces nos configura. La gente tiene una opinión de, pues, esta persona es así, o esta persona es asá, o esta persona es asó, o asé, o asú, como quieras. Y cada cual pues tiene su visión de los demás en función de su propio sistema celular de visión y pensamiento, ideología y demás. Cada cual se forma su teatro de la forma que sea, ¿no? Lo cierto es que la repetición prolongada de estos pensamientos y de estas emociones nos da esa identidad. Y de alguna manera esto nos está diciendo que nosotros elegimos. Nosotros somos los que elegimos. A veces consciente, a veces inconscientemente. Sabemos que las células del cerebro se activan de una manera muy concreta, muy determinada, y según la ley de Hebb, cuando se agrupan de determinada forma, si se repiten mucho los contactos entre ellas, acaban formando una memoria de largo plazo que es la que configura determinados circuitos, establece una relación duradera. De modo que cada vez que interrumpimos una rutina de pensamiento o de comportamiento, hay una serie de alteraciones que tenemos que padecer. Nos cuesta mucho trabajo cambiar porque nuestras células ya están acomodadas a esa forma de comportamiento. Para los que no habéis venido más hasta hoy o no habéis estado antes, cuando hablamos de células, estamos hablando de emociones. Estamos hablando de emociones como herramientas básicas del comportamiento celular, de nuestro sistema de supervivencia. Cada vez que sentimos una emoción, hay un torrente de químicos que se mueven por el organismo. No es algo etéreo, la emoción es algo orgánico, es algo físico, es algo que se vive, es algo real. Que se te pongan los pelos de punta por ver una cosa o vivir una situación es algo realmente orgánico. No es cuando se palpa mucho o te sonrojas porque te ha mirado una señora así de buen ver y te pones todo colorado porque tienes un pensamiento cochino por la cabeza, ¿no? Y te han cazado ahí, pues qué sé yo, de cualquier manera. Bien, lo que tenemos que tener claro es que esa relación a largo plazo de las células se puede interrumpir y que cada vez que la interrumpimos, las células que no tienen cerebro, sino que forman el cerebro, se plantean, se replantean, consideran si esa relación que tienen de largo plazo tiene que ser mantenida o no. De hecho, parece ser que se buscan otro tipo de relaciones con otros circuitos de otras células y se puede empezar a mover todo este cacharro. Pero eso genera una cierta incomodidad que hace que nos cueste mucho cambiar en el sentido de que al estar ya hechos a un cierto nivel de químicos en el cuerpo y un cierto trasiego de circuito de esos químicos por nuestro organismo, el hecho de alterar esa circulación neuroquímica pues hace que estemos, pues, que nos da pereza cambiar. El cerebro se guía bajo la ley del mínimo esfuerzo, por ahorro energético, es un ahorrador nato, no como otros que son unos despilfarradores, y se compran de todo lo que pillan. Y bajo esa ley del mínimo esfuerzo es como se diseña nuestra supervivencia. Si el cerebro aprende a hacer determinada cosa de determinada manera y lo repetimos muchas veces, hacer esa cosa de una manera diferente, incluso si es más fácil, nos va a costar mucho trabajo. No porque nos cueste hacer la cosa nueva, sino porque nuestra tendencia siempre va a ser a hacer la cosa vieja. Si yo te tiro el cencerro, ¿qué vas a hacer? ¿Con las dos manos lo vas a coger? Cógelo. Lo ha cogido con las dos manos. No deja de ser curioso, porque normalmente lo que se suele mover es la mano que uno más maneja. Si eres diestro, la derecha, y si eres zurdo, la izquierda. Vale. Cualquier cosa que tú quieras hacer, sin pensar, si yo no lo hubiera avisado del cencerro, seguramente la mano que se hubiera movido hubiera sido la suya, la que sea, la que mejor maneja. Cuando tú intentas hacer las cosas con tu mano izquierda, si eres diestro, o con tu mano derecha, si eres zurdo,
te cuesta mucho trabajo. Ponte a escribir con la mano izquierda. Verás que es bastante complejo escribir con la mano que no utilizas. Cualquier cosa que intentes hacer con la mano que no es la tuya natural, te va a costar mucho trabajo, porque tu parte, tu diseño celular está hecho a que tú casi todo lo hagas con esa parte de tu cuerpo que es la que más utilizas. Con las patas pasa igual, si juegas a fútbol, pues lo mismo. Y a no ser que sea Rafa Nadal, que siendo diestro juega con la izquierda, pues eso tiene que ser un trabajo que yo no me explico cómo se puede llegar a dominar una técnica de una manera tan exquisita, ¿no? Como le daba a este tío con la mano que no es la suya. Las horas de entrenamiento y de cambio celular de circuitos que ha tenido que estar haciendo para que eso llegue a ser. Bueno, por esto se entiende, ¿no? Cuando practicamos de una manera intensa y seria, los circuitos cambian. Aparecen nuevos circuitos y se fortalecen a medida que entrenamos y entrenamos y entrenamos y entrenamos. La mano de Rafa Nadal es la prueba evidente de eso. Siendo diestro ha podido llegar a conseguir una técnica sofisticada con la mano izquierda que muy poca gente puede alcanzar con la derecha siendo diestro. Es decir, que se pueden cambiar los circuitos a base de trabajo y de entrenamiento y de entrenamiento y de entrenamiento. Por eso cuando planteamos el cambio de hábitos para salir de una adicción, nos cuesta tanto trabajo, pero se puede hacer. Sí, se cambia el hábito y se empiezan a hacer cosas diferentes con el lastre de la costumbre de haberlo hecho siempre de la otra manera, más el lastre de la intensificación de la recompensa química que producen las sustancias. O sea, no es fácil cambiar en ese sentido, pero si no lo cambiamos, si no hacemos cosas diferentes, no vamos a conseguir nunca los resultados diferentes. Es decir, se puede cambiar. Otra cosa es que se pongan en todo lo que hay que poner para cambiar, que uno esté lo suficientemente motivado y que esa motivación se mantenga. Porque las motivaciones, en todo esto, como en toda la vida, son oscilantes. Solamente que hay cosas con las que no puedes jugar, como pueden ser las adicciones, porque te mata. Te vuelve loco y te mata. Entonces, cuando hablamos de lo terrorífico que puede ser la muerte de una persona adicta, muchos nos planteamos que eso es algo tan lejano como... No, no es tan lejano, ¿no? Que va, que va. Yo he ido a muchos entierros y todo se ve muy lejano, a pesar de estar en una espiral de consumo desatado, metidos en el puto fango y todo el mundo alrededor, incluso la familia alrededor, ni siquiera se plantea que eso pueda acabar mal nunca. Y puede haber desastres olímpicos, accidentes, caídas, averías de todo tipo y color, y nadie plantea, pero esto ¿cómo va a acabar? Entonces se plantea un cambio, y ese cambio parece que es más costoso cuanto más deteriorada está la persona. Por un lado. Por el otro, parece ser que si una persona adicta no ha sufrido y hecho sufrir lo suficiente, ni siquiera se le puede plantear el hecho de cambiar. Porque es que, bueno, tampoco he hecho tanto, ¿no? ¿Por qué lo voy a cambiar? Entonces nos vemos ahí en una encrucijada que es muy difícil de solucionar o de elegir el camino a tomar si no tenemos claras las opciones. Por eso tratamos de informar. Esto que veis en la imagen son rodadas de carruajes que están fosilizadas, están ya en piedra, por el paso de los siglos, ¿no? Sabemos que un carro al pasar repetidas veces por un camino acaba creando un surco, ¿no? Si hay alguien que sea de caserío o de pueblo ya sabe lo que estoy diciendo. Los que sois urbanitas no habéis visto un carro en vuestra puta vida, pues no sabéis ni lo que es un carro. Pensaréis que, y claro, y si sois pues latinos, pues habléis de un coche, ¿no? Bueno, un carro de carro. ¿Alguien sabe lo que es un carro o no sabe lo que es un carro? Sí, sabéis lo que es un carro, ¿no? A ver. El otro día estuve viendo cómo se hacía una rueda de carro sin soldaduras, sin... como se hacía, dándole a la llanta leña al mono y con las maderas sometidas a fuego. Alucinante lo que hacían los antiguos. Bueno, pues igual que el carro hace un surco, pasando muchas veces por un sitio donde no hay camino o por un camino por el que va continuamente, del mismo modo actúa nuestra red neuronal. Así que si cambias de forma de pensar,
Si decides pensar de otra manera, a ser posible en positivo. Si decides expresar emociones que te hagan sentir bien. Y ahora vuelvo ahí. O dejar de creer que eres víctima de tu propio destino, puedes iniciar una nueva ruta neuronal. Puedes hacer un nuevo surco. La plasticidad cerebral es uno de los milagros de la vida que te permite que puedas hacer un surco nuevo tantas veces como desees. No tienes por qué permitir que una ruta elegida o preestablecida sea el único camino. Obviamente al principio va a costar trabajo, pero una vez establecida la conexión, cada vez te va a resultar más fácil. Al inicio, sacrificio y después beneficio. Es tan sencillo como eso. ¿Por qué lo planteo de esta manera? Pues porque a cualquier persona o a la mayor parte de las personas adictas a las que les preguntes cómo estás, ¿sabéis lo que dicen? Empiezan a escanear la cabeza. ¿Qué hago? Le digo que me duele aquí, que me duele aquí, que me duele allá, que tengo esto no sé qué, que tengo esto no sé. La persona adicta de inmediato se pone a buscar males sin saber si los tiene que decir o no. Y a veces toca, igual uno tendría que ser más socrático y decir al que te pregunta cómo estás, ¿de verdad quieres que te diga cómo estoy? Siéntate. Y entonces que se prepare. Poca gente cuando le preguntes cómo estás te va a decir bien si es adicta. Más allá del compromiso social de, bueno, a ti te voy a contar yo cómo estoy. Pues bien, ¿a ti qué coño te importa, no? No le vas a decir a ti qué coño te importa, le vas a decir bien. Y eso a una persona adicta le cuesta mucho trabajo decirlo. ¿Qué va a pensar el de enfrente si le dices que estás bien? Qué cosa, ¿no? ¿Por qué? Yo le llamo a esto la cofradía del quejío. ¿Sabéis lo que es el quejío? Si hay algún andaluz por aquí ya sabe lo que es un quejío. Pues eso. Lastimosos, penosos, quejosos. Siempre tenemos una angustia en la punta de la lengua. Y nos vemos pocas cosas buenas en ese aspecto. Si somos de seguir pensando siempre de esa manera, si no tenemos más que angustias, agonías, penas, daño, dolor, sufrimiento, que todo el mundo tiene, nosotros lo magnificamos porque nuestro sistema de captación emocional celular es más abierto. No es más abierto, es absolutamente abierto. Sentimos a pelo. No tenemos filtros en el prefrontal que nos ayuden tanto a la entrada del impacto como a la salida del mismo. Somos viscerales en la salida, somos abiertos en la entrada. Y claro, todo nos duele mucho. Y eso nos hace decir, la mayor parte de las veces, pues que estamos mal. Y es verdad que todos tenemos algún achaque. Pasando de los 35, pues el que no tiene algo es que está muerto. O sea, no sigas. No sigas subiendo, porque entonces ya no hay nada que no te duela. A partir de ahí tenemos claras las cosas, de que cada vez que tengamos la posibilidad de expresar emociones que te hagan sentir bien, nos tenemos que plantear qué es una emoción que a mí me haga sentir bien. ¿Cómo estás? Estoy de puta madre. Yo estoy como Dios. Y el de frente se te puede quedar mirando. Joder. Como si lo hubieras insultado. Como si lo hubieras insultado. Yo no te pregunto cómo estás para que me digas que estás de puta madre. Yo te pregunto cómo estás para que me digas que estás mal. Porque yo lo que quiero es saber cómo estás de mal. ¿Qué es lo que te duele? ¿Qué te pasa? ¿Para qué? Para ayudarte, ¿eh? Para ayudarte, ¿eh? Para ayudarte, ¿eh? Contándoselo al siguiente que me encuentre para decirle, mira, este tiene esto, 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 esto y esto. No sé si me seguís. Es una ironía, ¿eh? Pero muy real. Vale, nos vamos al lío. Somos seres humanos, por si alguno no lo sabe. El otro día escribía a alguien, y escribía con mucho tino, que los animales
se ocupan de cuidar la naturaleza. Más nos valdría volvernos más animales. Seguramente el mundo andaría mejor. Pero somos seres humanos, química y físicamente emocionales. Sí o sí. Nuestro cerebro medio, nuestro sistema de recompensa, nuestro sistema límbico nos permite sobrevivir en un medio que de entrada fue altamente hostil y que ahora de salida pues sigue siendo altamente hostil. Y más con el tío este que está en la Casa Blanca. Bueno, ya estamos, es igual. Esto, bueno, eso no tiene nada de malo, que seamos seres químicamente y físicamente emocionales, no tienen nada de malo. Lo que ocurre es que se convierte en una limitación cuando no hacemos más que acceder a las mismas emociones y actitudes todos los días. Ahí es cuando empieza el peligro. Porque no vamos a ningún sitio en términos de cambiar, ni evolucionamos en nuestra vida. La tendencia básica a repetir todos los días bajo parámetros de seguridad, yo ya sé lo que hago porque lo he hecho tantas veces que tengo una seguridad total en lo que estoy haciendo, en la incapacidad de improvisación o de hacer cosas nuevas, diferentes, aterra en muchas ocasiones. Preferimos a veces lo malo conocido que cualquier cosa por conocer. Y así nos luce el pelo. Entonces, ¿te sientes seguro? ¿Seguro, seguro? Le están poniendo un anillo en el dedo gordo a... ¿Qué será, hombre o mujer? Tiene pinta de ser hombre, ¿no? Bueno, pues si estás muy seguro, planteate esto. ¿Cómo podemos decir que hemos vivido plenamente todos los días si experimentamos siempre las mismas emociones? Si siempre hemos vivido bajo los mismos parámetros emocionales. Claramente lo que en realidad nos decimos es que algo así como tengo que confirmar quién soy. Porque establezco que soy como siento, lo que siento. ¿Y cuál es mi personalidad? La que demuestro. Tengo que hacer lo que he hecho siempre. Tengo que ser así. Tengo que ser así, como siempre. Y os asombraríais de la cantidad de gente en el mundo que vive bajo estos parámetros de seguridad. De hecho, es la seguridad que queremos y es la seguridad que nos inducen a tener. Que todos hagan siempre lo que tienen que hacer y que nadie se le ocurra empezar a hacer cosas que no tiene que hacer, porque entonces esto sería un caos. A ser posible que todo el mundo haga lo que tiene que hacer, que todo el mundo piense lo que se le dice que tiene que pensar y que todo el mundo sienta lo que se le dice que tiene que sentir. De esa manera, pues se puede conducir a las masas, al rebaño y se le puede llevar por donde se quiera sin mayores alteraciones. Y si la cosa se altera, pues bueno, pues para eso se cuenta con una serie de elementos que te pueden ayudar a cambiar el rumbo. Pero tienes que recordar que tú eres quien decide cómo eres. Que no puedes seguir echando balones fuera y lavarte las manos pensando en que yo siempre he sentido esto así, yo siempre lo he hecho así, yo siempre he pensado así. Yo soy de ideas fijas. Estás muerto. Estás muerto. Si eres de ideas fijas, estás muerto. No vas a evolucionar. Te vas a quedar donde estés en el momento en el que por iluminación de yo que sé, pues te diste cuenta de que tú eres una persona de ideas fijas. ¿Qué es ser de ideas fijas? Políticamente de un tipo de ideología, religiosamente eres de un tipo de religión, socialmente eres de un tipo de ideas fijas. En la relación con los demás, eres de ideas fijas. Yo siempre hablo con los demás de la misma manera. Sea Reyes, sea Miren, sea Iñaki, segundo. Siempre, a todo el mundo le hablo igual. Con todo el mundo me comporto igual. ¿Vosotros creéis que eso es normal? ¿Qué clase de empatía siento yo con las personas cuando me voy a hablar con ellas si siempre me comporto bajo mis mismos parámetros emocionales? No tengo ningún tipo de alteración que me produzca el hecho de ver a una persona diferente a otra persona diferente. Porque en mí cambian cosas cuando veo a una persona, cuando veo a otra. Mis sentidos perciben cosas diferentes. Gestos diferentes, caras diferentes, lenguaje diferente. Todo es diferente. El mundo emocional es un mundo abierto. El mundo de las ideas es un mundo fijo.
Existe el mundo mental en la realidad. Todos pensamos. ¿Dónde pensamos? En la mente. Vale, ¿qué es la mente? Una caja que está metida aquí dentro del cerebro en no se sabe muy bien qué departamento, porque no se sabe muy bien dónde está alojada la mente. Cingulado anterior, ahí por encima, en el prefrontal, no sé, ahí anda una cosa rara. Nadie ha sacado nunca en los, no sé, cuando se hace una autopsia como la del paisano este que está en la foto, coño, no sacan nunca la mente y la ponen encima de un plato para que alguien la pueda analizar. Analizan el cerebro. La mente no la analiza nadie. No está ahí. Ahí están las ideas fijas, en algo que es totalmente etéreo y que realmente no existe. Tienes ideas fijas en cuanto a qué. Mira, si tú eres lo que piensas, si eres como piensas, ¿cuánta gente eres tú? ¿Cuánta gente eres tú? ¿Cuántas veces cambias de pensamiento al día? ¿Cuántas veces te parece que es así y al poco rato es asá y de momento pienso una cosa y de repente pienso otra y de repente la siguiente y de repente... ¿Cuánto tiempo llevas pensando la misma cosa de alguien? Inalterablemente. Te digan lo que te digan de esa persona, tú siempre has pensado lo mismo de ella. El primer día la encasillaste en ese tipo, ¡pum! Y ya toda tu vida vas a pensar lo mismo de esa persona. Te cuenten lo que te cuenten. Te digan lo que te digan. Veas lo que veas. Ya. Y un huevo. Eso no suele ser así. Pero lo que define a una persona es la actitud que decide mostrar. Y a veces la que le sale de sí mismo sin tener ningún control sobre ella. El otro día lo ponía en Facebook, ¿no? Somos ese batiburrillo de emociones tormentosas que tenemos dentro y que a veces salen a por botones, nos pillan desprevenidos y nos ponen en evidencia o patas arriba en cualquier momento de lo que sea. Entender que somos adictos a las emociones no es tan difícil de comprender si se sabe claramente que estamos hablando de un torrente de neuroquímicos por nuestro organismo que nos producen situaciones que son difíciles, por no decir imposibles, de sujetar. Puedes sujetar el amor y el miedo. A la gente le entrenan. A los soldados de estos de élite les entrenan para sujetar el miedo. Sin embargo, cuando hablas con un soldado de élite, te dice, no, 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 el miedo hay que sentirlo. ¿Cómo no vas a sentir el miedo? Pues entonces estás muerto. Tienes que sentir el miedo. ¿Qué hagas con él después es otra cosa? Y te entrenan para soportar el impacto del miedo sobre tu sistema nervioso. Pero el miedo lo sientes. ¿Cuánto lo puedes controlar? ¿Hasta cuánto se puede controlar de miedo? ¿Qué cantidad de miedo es posible de...? No sé, no sé. Hay gente que está muy preparada para esas cosas y hay gente que no puede controlarlo nunca. La mayor parte de la gente no siente miedo, siente terror cuando siente miedo. Y a partir de eso, el miedo se convierte en enemigo, sin serlo. No tenemos, no tenemos, lo decía el otro día, una relación muy clara con las emociones. No las dejamos vivir. Nos enseñan desde críos a tenerlas machacadas. No llores, no te rías así, no digas eso, no hagas esto otro. Un chaval que es una explosión emocional limpia, totalmente natural, espontánea. Rubio, que te vas de encerro. Nos empiezan a cortar desde pequeños todo tipo de salidas emocionales. A partir de ahí vivimos en un campo de concentración emocional intentando sujetarlas como podemos. Tapamos las puertas por donde salen. En el momento más inoportuno nos ponen en evidencia por esto, por lo otro, nos avergüenzan, de repente nos dicen unas cosas, nos hacen sentir cosas que es que yo no quiero sentir esto, joder. ¿Y qué haces? De repente hay una persona que te entra mal, que es que no puedes ni verla. Y dices, a ver, ¿qué juicio, qué razón tengo yo para opinar así de esa persona? Ninguno. Pero algo ahí dentro te dice, hostia, no, no. Hemos dejado de ser intuitivos para ser reflexivos. Pero ¿cómo reflexionamos? Bajo la memoria de largo plazo de las cosas que nos han ido enseñando desde pequeños, condicionadamente.
No piensa igual un crío de mi edad que nació en la Unión Soviética que yo que nací en Cáceres. Ni por el forro. Su estructura mental es totalmente diferente. Es un ser humano, pero no tiene nada que ver lo que él piensa de lo que pienso yo, ni su capacidad de análisis sobre las cosas que vive a la mía. No tiene absolutamente nada que ver. Entonces, nos vamos a meter en el lío de entender que a veces, nos pasan cosas que no podemos controlar. ¿Por qué? Si todo estuviera sujeto a la razón, y todos somos capaces de razonar, con más o menos tensión, no pasaría nada de lo que pasa. Seríamos seres planos. Gilipollas. Ningún altibajo. Es que yo no quiero pensar esto y controlo la emoción. Pero por dentro hay un tsunami. Por dentro ibas un tsunami que te está diciendo, venga, hostia, suelta ya. Suelta, tira. Y no. Yo me controlo. Yo modero. Yo sujeto. Claro, luego igual vas a casa y tienes al gato arañando el sofá y le va una cazuela a la cabeza al gato. Pues, como está mandado. Es que hay cosas que solamente se aprenden viviéndolas. Y si machacas todo tu sistema emocional, estás machacando un tercio de ti. Y eso es mucho machacar. Y si las dejas sueltas, ese tercio se apodera prácticamente de todo. Entonces, hay una conjunción entre lo mental y lo emocional. Hablamos de emociones en el sentido estricto de la palabra como elementos de tránsito bioquímico por nuestro organismo. A ver si lo entendemos. No tienes por qué abandonarte y dejar que tus emociones te definan. Pero, joder, hazte un favor. Rómpete de una puta vez. Rómpete ya, coño. Sal de ese corsé donde estás metida o metido y rómpete, déjate ser. Déjate ser. Rompe las cazuelas que tengas que romper, pero vive, joder. Despiértate. A ver si lo entiendes. Hay una gran diferencia entre yo quiero cambiar esto, yo quiero cambiar esto, lo que sea, y yo quiero que esto cambie. Hay un abismo. Del secano al verde. Yo quiero cambiar esto. Significa esa frase? ¿Y qué significa yo quiero que esto cambie? Una incita a la acción, la otra a la pasividad. ¿Quieres cambiar? Haz. Haz. ¿Piensas en cambiar? Piensa sentado que te vas a cansar menos. Pero no vas a cambiar. Querer o querer. Ahí está la diferencia. Bien. ¿Cómo, de qué manera nos volvemos adictos a nuestras emociones? Estuvimos hablando de una célula, una parte del cerebro, que es la que se dedica a fabricar, una pequeña mini fábrica que se dedica a fabricar estos neuropéptidos para cada una de las emociones. Es el hipotálamo, el lugar en donde se generan todas estas sustancias químicas que se corresponden con determinadas emociones que experimentamos. Bueno, desde el hipotálamo parten pequeñas cadenas de proteínas, que conocemos como péptidos, que se ensamblan produciendo neuropéptidos o neurohormonas que se corresponden con los estados emocionales que se experimentan diariamente. Ahí veis algunas de ellas. No sé por qué en esta imagen no me di cuenta de que faltaba el miedo, pero ya veis en el mapa de calor la intensidad de las diferentes emociones, donde se concentran, y ya veis ahí una que destaca por encima de todas. El otro día alguien me hablaba de la envidia buena. Ay,
Envidia sana. No. Además me dijo, Dios, qué cerca has estado. Yo es que te tengo, me dijo, te tengo envidia sana. Y le dije, no, no. Yo con la humildad que me caracteriza le dije, ¿tú me admiras? Y me dice, hostia. Como diciendo, como te diga eso, se te va a subir el ego a... Nos cuesta decir a una persona que sientes admiración por ella y le dices, sana envidia. Es para que te jodas un poquito, ¿sabes? Pues, o sea, sí, haces, pero no te voy a decir que te admiro porque eres un chulo de mierda y no quiero que seas más chulo todavía, ¿no? Pues vale, pues lo que tú quieras, pero las cosas por su nombre. Fijaos la envidia dónde se concentra y qué colorido tiene, ¿no? En fin. El orgullo, el pudor, el desprecio, la ansiedad. Faltan. No sé por qué. ¿Tienes sueño? ¿Te aburro? ¿Quieres que te cante algo? Eso que tú me das. Luego vamos a cantar, luego vamos a cantar. Bien, dicho de forma sencilla, los neuropéptidos son los transportadores de los camioneros, los correos de las sustancias químicas que viajan por todo nuestro cuerpo. Son mensajeros químicos y sus características, las que descubrió la doctora Perk, de la que hablaba el otro día, la psicofarmacóloga, han dado un paso gigante rompiendo muchas de las creencias que fueron sagradas para la ciencia durante más de 2 siglos. Porque los neuropéptidos y sus receptores son el fundamento biológico de nuestra conciencia. Y se manifiestan a través de nuestras emociones, de nuestras creencias y de nuestras expectativas, influenciando profundamente la manera como vemos el mundo y cómo nos comportamos en él. Ya que cada vez que pensamos, hablamos o sentimos, los neuropéptidos actúan viajando por nuestro cuerpo, depositando pequeñas cantidades de sustancias químicas en nuestras células. Y porque la calidad de esas sustancias químicas depositadas en las células está determinada por la calidad de las cosas que pensamos. O sea, que ten cuidado lo que metes en la fábrica, porque lo que salga de ella va a ser directamente proporcional a lo que has metido. Por lo tanto, si nuestros pensamientos son de miedo, si son de rabia, si son de envidia, si son resignados o de cualquier forma negativos, los químicos que estos mensajeros van a depositar en nuestras células debilitarán nuestro sistema inmunológico sí o sí. Si por el contrario son optimistas, apreciativos o simplemente positivos, los químicos fortalecerán nuestro sistema inmunológico. Si has vivido de alguna manera cualquier tipo de enfermedad crónica, dolorosa o de cualquier otra clase, y sigues quejándote permanentemente de ella y no das un cambio al respecto, y aunque tengas días de estos de necesito algo, estoy jodido, no sé qué, si no has conseguido darle la vuelta mediante un proceso de pensamiento positivo, te destrozará, porque cada vez que dices estoy mal, me encuentro mal, me duele, no puedo con mi vida, estás jodiéndote el sistema inmunológico. O sea, ser positivo mentalmente significa salud. Si no te atreves a decir una verdad, pues dime día, ¿cómo estás? Mejorando. 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 A que no te sale empeorando nunca. Piensa. Si te pregunta alguien cómo estás, le dirías empeorando. No. Le dices mal. Me duelen los juanetes. O lo que sea. Mejorando cuesta menos decirlo. Y es una afirmación positiva. ¿Cuántos hacéis las afirmaciones positivas de la mañana? ¿Creéis que no funcionan?
Empezar el día con el cuadro de afirmaciones positivas, con estas que algunos califican de jaimitadas. ¿Creéis que esto es una tontería? Esto significa que estás haciendo algo ya de entrada en tu día que te está poniendo en positivo. Agonías de los cojones. Te estás dando una instrucción básica a tu subconsciente que va a hacer que hasta incluso a pesar tuyo, tu funcionamiento sea otro. Empieza el día con las afirmaciones positivas. No te van a hacer ningún daño. Te van a hacer bien. O es que no quieres nada que te haga bien. Que también puede pasar, ¿eh? ¿Por qué? Porque tu cerebro, tus células, todo tu cuerpo en general está abonado a lo negativo. Y ahora te dice, va, empieza a pensar en positivo. Y tú, bueno, joder. Y si pienso en positivo, ¿quién me va a compadecer? ¿Quién me va a dar pena? ¿A quién le voy a dar pena? ¿Cómo le voy a decir que estoy bien? Entonces no me van a preguntar nunca más cómo estoy. Pues qué bien, ¿no? Yo no sé. Eh, tenemos claro, o bueno, tenedlo claro, ¿eh? Porque esto no es una opinión. Esto funciona en nuestro organismo de esta manera. Un paciente con un proceso positivo ante su enfermedad, y algún médico hay por aquí que lo podrá decir mejor que yo, tiene mucha más calidad de recuperación en cuanto a la patología que tenga que alguien que se aplana, es negativo y se va dejando vencer por el negativismo. El sistema inmunológico funciona de esa manera. Nuestro subconsciente es militar. Es militar. Es militar. Ni poli mili ni hostias, mili. Totalmente mili. A ver si lo entendéis. Y acata órdenes, si se las das. Si no se las das, pues es como Pancho Villa. Pim, pum, a tomar por culo. Todo para donde sea. Esta es una foto de Andrea, que siempre está con los dos enanos saltarines. Bien, esto quiere decir que como quiera que cada instante de nuestra vida, conscientemente o no, estamos eligiendo pensamientos saludables o no saludables, sin duda estamos determinando procesos que afectan a nuestro organismo. ¿Cuántos momentos de tu día estás presente en ti? ¿Cuánto tiempo pasa tu cabeza vagabundeando de un sitio para otro sin que tú estés presente en ninguno de estos sistemas? ¿Qué hace tu cabeza mientras tú te abandonas? Ganar terreno. ¿Positivo? Así pues, como decía, hay sustancias químicas para el enfado, para la tristeza, para el miedo, para todo. Pero también las hay para sentirse víctima, para sentirse culpable, para sentirse despreciado. Pero también las hay para la alegría, para la satisfacción, para la placidez, para la tranquilidad. Una sustancia para cada estado emocional que experimentamos. En el libro Moléculas de la Emoción de la doctora Pearl, si lo buscáis, o si lo compráis, si lo tenéis ganas de meteros un buen tocho, pues la doctora habla muy, bueno, es bastante, bueno, es un poco, es para médicos, pero se puede entender, se puede entender. La doctora Pearl murió en 2013. Era una psicofarmacóloga de puta madre y puso todo el mundo de bioquímico patas arriba con el tema de los neuropéptidos. Así que a ti te interesaría moléculas y emoción. Cadence Pert. En 2013 te he dicho, sí, en 2013 murió. Bueno, cuando eso ocurre, el hipotálamo ensambla. Os habéis perdido. Una sustancia de energía para cada estado emocional que experimentamos. Bien, cuando eso ocurre, eso es el hipotálamo. Y ahora ya, a ver si me acuerdo de algo que me enseñaron el otro día. ¿Eh? Joder, Xavi, soy buen alumno, ¿eh? Bueno,
Eso es el hipotálamo. Y esto es la glándula pituitaria anterior y esta de atrás la posterior, que parece que hay pues dos huevillos de... En fin, no quiero ser grosero, pero es que me recuerdan siempre el tema. Bien, cuando eso ocurre, decía, el hipotálamo ensambla de inmediato el péptido y luego lo suelta por la glándula pituitaria, por esos sitios que os acabo de marcar, que no quiero decir otra vez la misma grosería, ¿vale? Esta es la glándula pituitaria, anterior y posterior, ¿vale? Esta es la ubicación del hipotálamo en el cerebro medio, el cingulado, el tálamo y el hipotálamo, ¿vale? El tálamo ya os explicamos el otro día que era, digamos, la central de recopilación de información del cerebro medio. Y de ahí se pasa o bien para la amígdala, ¿os acordáis? O bien para el prefrontal. Vale. La glándula pituitaria lo suelta el péptido en el flujo sanguíneo camino a las distintas partes del cuerpo. Cuando cada célula del cuerpo tiene sus propios receptores. Cuando un péptido alcanza un receptor, se encaja en él, como decía la doctora Per, con un proceso de llave-cerradura. ¿Vale? Esto manda una señal a la célula y activa determinadas funciones en ella. Mientras está ahí, en la célula, la va transformando, ya que desencadena pues, un torrente de reacciones químicas que pueden producir cambios dramáticos en el mismísimo núcleo de la célula. Ahí veis una célula y ahí veis el núcleo. Bien, de estas, como dije el otro día, 86.000 millones aquí, entre oreja y oreja. Si queréis saber cómo es, papel de periódico, doble hoja, hacéis una bola con él, más o menos el tamaño del cerebro, e intentad clavar en ese periódico pues unos 8.600 alfileres. Si podéis, pues claváis 86.000 alfileres. Si podéis, 860.000. Si podéis, 8.600.000. Y si podéis meter 8.600.000 alfileres en el cacho de periódico, pues luego metéis 86.000 millones. Y ya vais a comer un cerebro tal cual. Si tenéis alguna duda sobre eso, le podéis preguntar al doctor Gigena Parker. El otro día tuvo una conferencia en Córdoba, Argentina, en un evento que, bueno, es otro de los expertos buenos que hay en el mundo a estas cosas sobre estas cosas. Bueno, seguimos. Comor, al repetir los patrones emocionales de enfado, de ira, de lo que sea, nuestras células se vuelven dependientes, reclaman los neuropéptidos y neurohormonas que esos procesos generan. El curso que siguen las células es el de cualquier adicción. Tienes una fisiología adictiva, pues tus células no son células, son pirañas. Pirañas, ¿vale? El cerebro pide piden al cerebro una y otra vez esas sustancias. Y el cerebro, asocia esas demandas con determinados pensamientos y recuerdos del pasado ligados a la emoción sentida, para liberar más neurotransmisores que aplaquen el malestar que provoca su falta. Es decir, que si tu tendencia emocional es a estar todo el día enfadado y no mira a nadie, y un día no estás enfadado, tu organismo le va a pedir a tu cerebro que hagas alguna pifia para enfadarte y así poder segregar las sustancias que necesitas. ¿Lo pillas? Pues esto funciona así. Ah, pero es que yo no quiero estar enfadado. Bueno, ¿y qué? Eso explícaselo a tu cerebro. A ver si te enseñas a estar siempre de buen humor, con una sonrisa en los labios, a ser una persona amable y tal, y todas esas cosas, pues... Rubio! O a estar despierto a las 4:30 y... ¿Qué vamos a hacer? Aquí igual nos conviene entender que los neuropéptidos presentan algunas características que los diferencian de los neurotransmisores. Sobre neurotransmisores hemos hablado mucho, ¿no? Dopamina, serotonina, hemos hablado mucho. Pero hay una serie de características que los diferencian. Entre ellas destaca que se encuentran en una concentración mucho más pequeña en el organismo, pero tienen acciones más potentes. Insisto, los pensamientos permanentes de victimismo, de culpabilidad, o de enfado, de vulnerabilidad,
o de controlar todo o nada, codependientes, ¿m? O de mi vida es una mierda y me voy a seguir rebozando en ella, por ejemplo, son sentimientos asociados a un recuerdo, o a varios. Cuanto más repetimos esos procesos en el tiempo, más neuropéptidos estaremos generando para satisfacer las demandas emocionales que la sencillez de la repetición va creando y aferrándose a ellos bajo la ley del mínimo esfuerzo. La ley de la creación química conocida. Estamos hablando de esto, de esto. Muchas veces te crees que lo que haces acaba de suceder y seguramente lo que te esté ocurriendo en esos niveles de malestar o de cualquier otra cosa es que estás generando una sustancia que tiene que ver con algo que viviste allá lejos y hace tiempo, cuando eras un crío, una cría y te pasó no sé qué cosa. Algo que tenías presuntamente olvidado, pero que tu memoria de largo plazo tiene por ahí metido en un rincón y de repente te encuentras sintiendo algo desconocido pero conocido. Extraño pero que te suena. Lejano pero cercano. Y te encuentras viviendo cosas que normalmente son repeticiones de cosas que ya viviste en su día, que dejaste abandonadas en algún baúl por lo que sea, porque la vida fue como fue y se acabó la historia y de repente te encuentras viviendo estas situaciones. Pero normalmente estamos echando mano de procesos memorísticos que tenemos grabados en nuestro cerebro. Y siempre bajo la ley de la creación química conocida, la ley del mínimo esfuerzo celular. El cerebro tiene que ahorrar energía porque gasta mucha. Pero es la computadora que dirige el organismo. Es el elemento que regula prácticamente cada una de las funciones del sistema nervioso, del metabolismo y de su equilibrio químico. Así que desde el sistema nervioso hasta la actividad sexual, pasando por miles de actividades más, el cerebro es el que manda. Y está constantemente creando, guiando, regulando, equilibrando y manteniendo todo el organismo en cada momento del día y de la noche. La ciencia ha descubierto que cuando se tiene un pensamiento, el cerebro produce sustancias que abren lo que se podría llamar una ventana y que cuando el pensamiento concluye, la ventana se cierra. O sea, tenemos en la cabeza cientos de miles de millones de ventanas que se están abriendo y cerrando todo el tiempo. Pero hay más. Cuando ves a la persona de tus sueños y sientes eso, lo que sea, eso que te pone en marcha toda la sangre, esa sensación increíble que recorre tu cuerpo, no es otra cosa que una sustancia química. No es un pensamiento, es una sustancia química que te recorre desde los pelos de la cabeza hasta las uñas del pie. Cuando te excitas sexualmente, se debe a que el cuerpo ha liberado otra sustancia química. Y cuando algún idiota se te cruza de pronto con el coche y te gustaría tener ojos láser para desintegrarlo, esa cosa que sientes, ese ácido corrosivo que aparece en el sistema circulatorio o en el estómago, esa sensación es otra sustancia segregada por tu cerebro. Esas sustancias son los neuropéptidos. Esas, precisamente esas. Y si no, pues mira, el amor romántico, eso que... Ay, usa los sistemas subcorticales del cerebro. Los sistemas subcorticales del cerebro son los que están por aquí, debajo del córtex cingulado, ¿eh? Es decir, el sistema de recompensa cerebral, el sistema límbico. El amor romántico usa los sistemas de esta parte del cerebro que operan en los procesos de motivación y recompensa. Has tenido un problema, has tenido una recaída, has tenido lo que sea y de repente te ves sin motivación. Te ves desmotivado, te faltan ganas de vivir, se sientes un fracasado, estás jodido o lo siguiente y de repente te encuentras sin motivación para nada. Tienes que obligarle a tu cerebro a motivarse. Te tienes que motivar tú para que se motive. Tienes que empezar a generar sustancias, le guste a él o no le guste. Y eso suele costar bastante. En este momento en el que estamos hablando del enamoramiento, se activa la región ventrotegmental
que va desde aquí, ¿vale? Ahí está el área ventral tegmental. Se activa ese área que está asociada con sentimientos de placer, excitación, euforia, atención enfocada. Cuando ves a la chica o al chico que te está, es que no tienes ojos más que para él. Estás medio idiota. Solamente le ves. Ni le huelen los sobacos, ni el aliento. Tú estás fijo. Como un gorrión delante de una serpiente. Quieto parado. Y también, como decía, la de la motivación. Es decir, la misma región celular afectada por las drogas. La misma. El amor está asentado en el sistema límbico de la misma manera que las drogas, las conductas adictivas como el juego patológico, el chocolate y el dinero. Curioso, ¿no? Es que esto es la hostia. Ahí veis un cerebrito bien guapo, con las regiones implicadas. Ahí veis de morado en la corteza circular, en toda su extensión, que está debajo de la corteza. Veis el hipocampo, donde se almacenan las memorias. Aquí está ¿el qué? No, el tálamo está aquí. Aquí. El hipotálamo. Bien. En el hipocampo, junto con la amígdala, se activan los recuerdos placenteros. Es el almacén de memoria del cerebro. Y en esta parte de aquí, que está sometida a estudio bastante profundo sobre el tema de las adicciones, que se llama ínsula, se integra la información de los órganos sensoriales, la piel, cuando te acaricia tu amor de tu alma, la vista ahí cuando le ves venir con esos andares que tiene, el olfato. La ínsula es digamos que es el que falta en toda esta historia. Debajo, si levantas ¿cuáles son los laterales? Los occipitales son los de atrás. Vale. Parietales. Justo debajo y entre el exterior y el cerebro medio está la ínsula. Y ahí se producen muchos de los fenómenos que tienen que ver con la adicción, pero que están en estudio y parece ser que se pueden concluir muchas cosas de ellos. No van a acabar con las adicciones, pero nos pueden enseñar algunas cositas. Bien, este es el circuito celular del amor. Qué cosas, ¿no? El doctor Gibson, en el 2015, nos recordó, para que lo acabemos de tener claro, que no solo hay una activación de estas regiones que acabo de mencionar, sino que también hay una desactivación de otras. Hay otras regiones que se desactivan. Nuestras abuelas, como estas de la foto que están muy puestas en la técnica, no necesitaban leer ningún artículo de neurobiología para saber que alguien había perdido la cabeza por amor. Esto en cualquier pueblo lo sabía, hasta los perros lo sabían. Pero es cierto, porque así es, que varias regiones de la corteza frontal, aquí, la que está detrás de la frente, que miden las consecuencias de nuestras acciones, se desactivan. De la corteza mesotemporal, como son el habla, el oído, el afecto y la memoria, se desactivan. Y de la amígdala, el miedo, la prevención, se apagan cuando nos enamoramos. ¿Qué significa eso? Pues que esa desactivación se traduce en conductas de riesgo y en que la persona no usa ni juicio ni razón. Se idiotiza. Totalmente. Tú convéncele a alguien enamorado de que la muchacha esa o el muchacho ese no le conviene. Y empezamos a hablar de Romeo y Julieta y la madre que los parió, y bueno, vamos, y podemos seguir así hasta la actualidad. Que no te conviene, cuántas familias, cuántos dramas, cuántas cosas han pasado porque alguien se le metió en la cabeza a alguien y no hubo manera. Cuando aparece el amor, amigo, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. No razonarás, no puedes. Tienes desactivados tus centros de razón.
Y ya te pueden decir lo que quieran, que no. Y te puede pasar lo que tú quieras. Y te pueden hacer todo tipo de judiadas. No hay nada que hacer. Y qué fácil juzgamos a la gente, ¿verdad? Pues debería dejarla, porque es que no le conviene esa pava. O ese tío, ¿cómo hace? Este chavala ¿cómo anda con ese mangarrán? ¿No? ¿Eh? Pregúntaselo. Pregúntaselo. Al mangarrán, no a la. Porque igual te encuentras lo que no quieres, ¿no? Idiotizados, por decirlo de una manera suave. Más claves. Fijaos lo que puede significar el trasiego de neuropéptidos, que en experimentos de laboratorio se conectaron electrodos a partes del cerebro que producen los neuropéptidos. Estos son tan potentes que al enseñar a los ratones, a las ratas, a apretar una tecla para conseguir esa liberación química de neuropéptidos, los cogen por delante del hambre, la sed, el sueño o el apareamiento. De hecho, acaban sufriendo agotamiento físico y colapso, sin ocuparse de las necesidades de supervivencia. Díselo a alguien que esté enamorado que deje. Y hay gente que se ha muerto, que se ha muerto y que ha matado y que se ha matado por amor. La gente está fatal. No me mires así. Pues esto es lo que hace el estrés, por ejemplo. Esto es lo que provoca en el cuerpo. Nos hacemos tan adictos al estrés que no vemos salida a un trabajo que nos tiene enganchados, a una relación desgraciada emocionalmente tóxica o a una sustancia o comportamiento adictivo. No podemos escoger. Perdemos la libertad de hacerlo porque los estímulos y las reacciones que provoca el entorno conocido producen en nosotros una química que nubla nuestro cerebro y su poder de decisión. Por eso hay que cambiar de hábitos. Y no digo de pareja porque queda mal. Así es lo que ocurre cuando nos vemos atrapados por la adicción. Es algo que no podemos parar y que los de fuera lo ven muy fácil. Pero si a veces cuando viene algún familiar, pues en plan inquisidor y se le plantean estas cosas, pues se quedan como diciendo qué tiene que ver, ¿no? Cuando hablamos de una adicción hablamos de algo que no podemos parar, que los demás creen que hacemos porque queremos, porque nos da la gana, por vicio. Es algo que no podemos parar. Es algo que necesitamos. Nuestro cerebro necesita eso porque le hemos enseñado a tenerlo y para él es un proceso de gratificación y de supervivencia. Así que vamos a provocar consciente o inconscientemente situaciones que cubran los antojos bioquímicos de las células de nuestro cuerpo y que satisfagan sus necesidades. Lo que quiere decir que si cedemos siempre a las demandas de nuestro estado emocional es que somos adictos a él o que él nos controla a nosotros. Explícaselo esto a alguien que no sea adicto. Que no somos nosotros los que pedimos, que son nuestras células. Se lo dices porque te da la gana, eso no tiene ni pies ni cabeza. No está blanca, pero con la anestesista del quirófano donde me hicieron a mí, antes de que estuvimos una discusión, un debate sobre esto. O sea que tus células piensan, ¿eh? Y digo, no, funcionan, pienso yo, pero pienso en mis células. Fuera de ellas no pienso, no existo. Entonces luego me dormí y ya no. Me desperté con una pierna nueva. ¿Mm? Salí con la pata nueva corriendo por los pasillos. La hostia, lo que hacemos los mecánicos, ¿eh? Bueno, en todas las adicciones nos quedamos atascados en patrones viejos de conducta y de pensamiento. La vida mental pasa a ser dominada por una emoción concreta, unas veces más fuertes que otras, como el dolor, la rabia, la frustración, la depresión o la vulnerabilidad. Y esa emoción impregna todo lo que se percibe. Nos aferramos a emociones negativas. Por eso es tan difícil hacer que una persona adicta te diga bien cuando le preguntas algo, porque lleva toda su puñetera vida abonado a emociones negativas y todo lo que le sale es negativo. De hecho, la forma en la que reaccionamos, todo lo que hacemos, está condicionado por esas emociones que sentimos permanentemente. Si tenemos un sistema celular negativo, ¿cómo vamos a decir mejorando? ¿Cómo vamos a decir bien? No sabemos.
Así que tanto si se trata de drogas físicas, cocaína, tabaco, alcohol, como emocionales, es decir, autoproducidas, nuestras propias sustancias generadas, en las adicciones que se prolongan en el tiempo, generamos cambios físicos en las células. Cambios reales, no mentales, reales en las células. Los receptores cambian de sensibilidad y de forma, y algunos se eliminan. Eso implica necesitar más cantidad de droga o de emoción, en el caso de las conductuales, para que las células obtengan la misma dosis de neuroquímico que precisan. Este fenómeno, fácilmente detectable o identificable en el alcoholismo, eh, es en el que muchas veces pues, la gente acaba bebiendo más porque necesita más cantidad de alcohol para coger de todo lo que antes cogía con menos. Pero es que en las adicciones emocionales nos ocurre exactamente igual. La persona cada vez se victimiza más si tiene una tendencia victimista. Se enfada más si tiene una tendencia al enfado. O con más facilidad, es más fácil que se enfade. O se culpabiliza más a menudo por todo. O siente más dolor si tiene un cuadro doloroso. Esto es muy fácil de decir. El tema es que si bombardeamos una célula con la misma actitud, con los mismos neuropéptidos o neurohormonas todos los días, una y otra vez durante mucho tiempo, cuando esa célula decida dividirse y producir una célula hermana o hija, la célula nueva tendrá más receptores para esos neuropéptidos emocionales negativos y menos para los positivos, para las vitaminas, los minerales, los nutrientes y el intercambio de fluidos, o incluso para la eliminación de desechos o de toxinas, porque lógicamente existe un espacio limitado en la membrana de la célula, lo que va a generar un proceso de desequilibrio celular. Así que una persona después de 15 o 20 años de desajustes emocionales no tiene en sus células suficientes receptores que reciban o dejen pasar todos los nutrientes necesarios para estar sana, así que inevitablemente enferma. Y si no, que se pregunten muchos de dónde vienen determinadas enfermedades de etiología desconocida, que muchos siguen preguntándose de dónde pueden salir. Bueno, la ciencia tiene ahora más datos acerca de cómo las adicciones afectan al cerebro. Las personas adictas a la cocaína, a la heroína, a la nicotina, al juego o al alcohol compartimos la capacidad de bloquear el crecimiento de nuevas células en el cerebro, con aquellas que son adictas a sus estados emocionales. Por eso la adicción emocional pues también se trabaja, ¿no? Realmente en nuestro caso es muy complejo determinar qué es qué o qué fue primero. Pero lo cierto es que nosotros somos los que, a pesar nuestro, mantenemos nuestro estado. Nuestra mente lo alimenta, literalmente. Pero todo empieza en la célula. Todo empieza en la célula. ¿Y quién da las órdenes a las células? Pues las órdenes provienen de las redes neuronales del cerebro, que se basan en las experiencias y en la información que hemos ido registrando a lo largo de la vida. Ya lo he explicado antes. Procesos memorísticos, depende tú a saber cuándo y en qué momento. Ese registro de instrucciones es lo que provoca que la química entre en acción y se mantenga en parámetros de comodidad celular. En consecuencia, para que podamos cambiar la química, tenemos que transformar la red neuronal. Lo que significa que tenemos que cambiar nuestra actitud y las maneras en que interactuamos con el entorno e incluso el entorno mismo. Cambio de hábitos 1000 veces. Y todo ello, lógicamente, en parámetros de incomodidad y esfuerzo. Se acabó la comodidad celular. Se acabó. Te pillé. Por lo menos lo reconoce. No como otras y otros. Así que si seguimos pensando de la misma manera, haciendo las mismas cosas o estando con la misma gente, no haremos más que reforzarnos a nosotros mismos como identidad química inalterable, fortaleciendo el bloqueo o dependencia emocional, de modo que decide quién o cómo quieres ser. Que tu pasado y tus actitudes preestablecidas no te definan. Esto es un proceso de cambio. Aquí es el momento. Apoyándote en otros como tú que están haciendo el mismo esfuerzo de cambio. Porque así es como se tira para adelante de este carro.
Ya hemos dicho lo que es un jarro, ¿no? Vamos a traer un día uno para ponerlo aquí en... Sí. Porque... ¿Has acabado o vas a seguir? Esto de meter la pata permanentemente y pedir perdón permanentemente también debe ser un producto de los neuropéptidos que hacen que uno suelte la lengua cuando la tiene que tener quieta. Cambiar significa, por ejemplo, eso. Pues voy a decir una tontería, pues me callo. Significa abandonar el viejo yo. Dejar la antigua identidad atrás. Y mirar quién quieres ser. Vas a necesitar saber primero quién eres. O por lo menos fijarte como ideal quién quieres ser. Saber quién eres y ver qué es lo que tienes que ir cambiando. Cambiar significa modificar el comportamiento lo suficiente para que sea algo nuevo, evolutivo, mejorado. Entender que la felicidad es esa cosa que sentimos cuando nuestros bioquímicos de la emoción, nuestros neuropéptidos y sus receptores están abiertos, fluyen libremente a través de la red psicosomática y van integrando y coordinando sistemas, órganos y células en un movimiento suave y rítmico, como la música. La felicidad es estar a gusto con uno mismo. Es pura coherencia emocional. Si estás en guerra contigo, no hables de felicidad, porque no la vas a encontrar. Y aquí, en este tema, más que en ningún otro, entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir y lo que digo, y lo que tú quieres oír, lo que oyes, lo que crees entender, lo que quieres entender y lo que entiendes, existen 9 posibilidades de que no nos entendamos. Y seguramente la sombra de algún que otro error. Así que deberás entender que si la gente que no se entiende comprendiera que no se entiende, se entendería mucho mejor que cuando sin entenderse no entiende que no se entiende. ¿Lo habéis pillado? Pues hala, vámonos.